medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que al terminar esta conferencia, al salir, no salgamos iguales, salgamos desafiados, oyendo tu voz, siguiendo tu derrotero. Te pido por cada persona congregada en este lugar, por lo que estén pasando, Señor. Te pido que tengan tu paz, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Te pido que estés con sus esposas, sus hijos, todos sus familiares, sus amigos, con todos los que les rodean, Señor. Que, Señor, nos entreguemos por completo a ti, al señorío tuyo, para que en nosotros repose la plenitud de tu Espíritu. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Ageo. He titulado este mensaje La mayor prioridad de todas, Dios. Ageo predicó a este remanente que vino en los días del rey Darío. Menos de 50,000 regresaron a reconstruir el templo en los días de Esdras. El Señor quería que su casa fuese levantada para que ellos tuviesen un lugar para adorar a Dios. El Señor nos habla porque espera que obedezcamos, que volvamos a Él, que prioricemos nuestras vidas delante de Él. En varias ocasiones nos dice en Apocalipsis: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él envió este mensaje a las 7 iglesias. Comenzó con Éfeso, a quien le dice: porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Estos versículos en 2 ocasiones nos habla de arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De estos 50,000 que regresaron de Babilonia, regresaron con prioridades, con ánimo, con visión y pasión. Pero pronto esas prioridades fueron cambiando. Y al considerar el libro de Ageo, se escribió como para tiempos. Dice en el verso 1: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, dice en Ageo capítulo 1, verso 1: en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, en sus mansiones, en sus buenas casas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. En segundo lugar, les repite lo mismo: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo.
¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de sus manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Cuando leo este capítulo y el siguiente, siempre esto desafía mi vida para hacer una evaluación de las prioridades en mi vida, y no sé cómo está priorizada tu vida, mas cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces cada día? Por supuesto, nos aseamos, nos alistamos para trabajar, pero primero que todo debería ser postrarnos sobre nuestro rostro, arrodillarnos y tener comunión con Dios, porque quiero saber su voluntad, sus propósitos para mi vida. No quiero salir sin dirección, sin instrucciones de Dios. Ageo, profetizando por un buen tiempo a este remanente de Dios, sirviéndoles, porque siempre ha sido una minoría, no una mayoría, la que se ha mantenido fiel al Señor, la que ha respondido a Dios. En el Antiguo Testamento hubo ese remanente, en el Nuevo Testamento Dios lo tiene. Ese remanente será arrebatado como iglesia del Señor a su presencia. Ese remanente cuya prioridad es el Señor y ha buscado el reino de Dios y su justicia, y ha visto todas las demás cosas ser añadidas. El rey Darío era un rey gentil a quien Dios usó para cumplir sus propósitos. A partir de la reedificación de los muros de esta orden para hacer esta obra, en los días de Ciro y Darío comenzó a girar el tiempo de los gentiles, y se cerrará con el último gentil convertido, luego el rapto de la iglesia, y aquí en la tierra tribulación y gran tribulación. Mas el Señor nos ha traído hasta acá para que entendamos sus propósitos. Todos nosotros como hijos de Dios necesitamos entender los tiempos y los momentos y oír la voz del Señor, porque la iglesia está en gran problema. No sé cuánto tiempo tendrá Dios paciencia con su iglesia, pero su iglesia necesita arrepentirse y hacer las cosas a la manera de Dios. Esto es lo que Dios quiere, porque cómo el mundo puede conocer a Dios y su palabra si la iglesia se ha confabulado con el mundo y se han hecho como ellos. Vivimos una sociedad egoísta, una generación que solo piensa en sí misma. Todo gira en torno
a cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que nos apartan del Señor, nuestros celulares, nuestras tablets, nuestros portátiles personales. ¿Cuánto tiempo pasamos con estos y cuánto tiempo pasamos sobre nuestras rodillas, sobre nuestros rostros delante del Señor? Ellos vinieron con propósitos espirituales, pero pronto cambiaron, comenzaron a construir sus mansiones, sus casas artesonadas, y se olvidaron de mantener lo importante como lo importante, Dios y su palabra. Él tiene que ser el primero en nuestras vidas. Dice en el verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Siempre lo de Dios es relegado, siempre nos gusta procrastinar. Somos negligentes con lo de Dios. Y la iglesia en este mundo está diciendo, el Señor no ha venido, no vendrá por mucho tiempo, vivamos nuestra vida, olvidándose que el Espíritu Santo está sobre la iglesia para vivir una vida plena del poder y presencia del Espíritu Santo. Ha venido el Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De esto nos escribió Juan, el discípulo amado. Y la iglesia debe ser exitosa primeramente espiritualmente, no financieramente. Lo más importante para la iglesia es oír la voz de Dios y obedecerla. Dios sigue hablando, pero no tenemos oído para oír. Durante todo el día, 24 horas al día, Dios nos habla, pero hay muchas cosas que nos interfieren. Hay muchas cosas que nos distraen y nos hacen interferencia para no oír la voz de Dios. Somos vasos santos, separados para Dios de Dios y para su gloria, para que su presencia nos llene, y no solo esto, sino que rebose de nosotros para bendición a otros. A conocerle en forma personal nos ha llamado el Señor. Y cuando el Señor nos habla, debemos oír. Una de las generaciones más conectadas, pero a la vez más desconectadas de Dios. Mas somos un equipo, no islas. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y nos congregamos para oír del Señor, para que Él nos hable, nos transforme, nos cambie, para poner su palabra por obra, no para ser oidores olvidadizos. Debemos comenzar por nosotros los pastores, debemos recibir un mensaje directo de Dios, no un mensaje que copiamos y pegamos, no improvisando, no hablando de nuestros propios razonamientos. A comunicar lo que está en el corazón de Dios nos ha llamado el Señor. ¿Cómo debo vivir mi vida? Si leyésemos toda la Biblia, si leyéramos toda la Biblia, lo sabríamos indudablemente. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.
Nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos el templo de Dios, Dios mora en nosotros. Mas ¿cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo está la morada de Dios? Esto lo leemos claramente en 1 Corintios capítulo 3. Y en Efesios capítulo 2, como éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, en su misericordia, con su gran amor, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ha puesto en nosotros su espíritu, su amor, pero ¿es realmente la iglesia reflejo de Cristo en nuestros días? Y en la mayoría de los casos la respuesta es no. La iglesia necesita despertar. La iglesia ha dejado sus verdaderas prioridades. Este es el tiempo de buscar verdaderamente el rostro de Dios. No ha llegado aún el tiempo, decían ellos, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, siempre encontramos tiempo para nosotros y para lo que nos gusta, pero siempre para Dios lo único que encontramos son buenas excusas para nosotros, pero no para Dios. Nos ha llamado Dios a ser sus siervos, sus hijos, su cuerpo, su iglesia. Él es nuestro Padre, nuestro todo en todo, nuestro Hacedor, nuestro Salvador, nuestro Señor. Somos su familia compuesta por hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Nosotros somos su templo. Él ha decidido morar en nuestro cuerpo para usar nuestras vidas para honor y gloria suya, así es que nos rendimos por completo a su señorío. Me entristece mucho ver líderes cristianos coqueteando al mundo, bebiendo socialmente, fumando, consumiendo alucinógenos, y aún siguen predicando así, aún siguen enseñando, y aún quieren que Dios los use. Aprendí mucho del pastor Chuck, viajé bastante con él, serví mucho con él, un hombre que creyó lo que predicó y lo que predicó lo vivió con todo su corazón. Y simplemente somos parte de ese cuerpo de Cristo y tenemos una gran familia en este mundo, los creyentes en Cristo Jesús, los redimidos en Él, los que creemos y vivimos su palabra, los que hemos dispuesto nuestra vida a oír del Señor y a obedecer. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros corazones, mirad si lo que están haciendo es justo, miren si sus prioridades compaginan tu vocación y llamado, porque al considerar mi vida y mis caminos, son los caminos de Dios, son los propósitos de Dios. Y espero que el Señor nos traiga otra vez, como al principio, a sus propósitos, que tomemos la decisión de rendirnos por completo a su señorío, que el Señor nos vuelva a usar
que reconozcamos cuánto le necesitamos, lo poco que somos y lo majestuoso que es Él. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, no le alcanza lo que gana y cada vez necesita más. Y así pasa con muchas vidas. Tenían mucho, pero ahora no tienen nada porque sus prioridades no fueron las correctas. No es de quién es quién. No es acerca de lo que tenemos, es quién nos tiene. No es acerca de lo que poseemos, quién nos posee, de quién somos y no quiénes somos. Porque Dios es todo, nosotros somos nada. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, mirad si lo que hacéis es justo. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Vuelve a tu primer amor, consérvate en el amor de Dios. Ponme por número 1. Quiero hablarte, reedificarte, hacer en ti mi voluntad, glorificarme en tu vida. Dispongamos nuestros oídos para oír la voz de Dios. Es lo más prioritario para todos nosotros, oír la voz de Dios. Si te ha sido gravoso servir a Dios en el ministerio, no deberías estar ahí. Si te cuesta venir a la congregación a servir, no deberías venir. El servir al Señor es un privilegio, un verdadero privilegio. Esto es supremamente importante que lo entendamos y lo vivamos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Les está mandando el Señor como nos manda hoy, al oír su palabra, para que hagamos algo. Que lo pongamos a Él por número 1. La primera vez que fui a Israel, estaban en guerra allí con Jordania, con el Líbano. Los del ejército me llevaron a sus fronteras que defendían y vi cómo esos pueblos aborrecían a Israel y a su ejército. Mas siempre Dios me ha puesto a orar por ellos. Los amo mucho. Y siempre oro por ellos. No son perfectos, como solo perfecto es Dios, pero oro por la paz de Jerusalén y el bienestar del pueblo hebreo siempre. Mas ahora, ¿qué estoy haciendo delante de Dios? Buscáis mucho, dice en el verso 9, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Está Dios por nosotros o contra nosotros? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Gran egoísmo, gran individualismo, cada uno pensando solo en sí mismo, pero no en las cosas de Dios, no en su reino, no en lo de Él.
Nosotros somos el templo de Dios. Aunque nos congregamos acá, simplemente este es un lugar en el cual la iglesia se reúne. La iglesia somos nosotros. Separados de Él nada podemos hacer. Él no murió por estas paredes, entregó su vida por nosotros y espera que nosotros oigamos y reaccionemos. Él nos ha libertado para Él, no para que nos volvamos a esclavizar en este mundo. Nos ha libertado para que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, para que le conozcamos y tengamos una comunión personal, verdadera, con Él, para que en cualquier tiempo, en cualquier lugar y en cualquier momento venga al trono de su gracia por los méritos de Cristo y pueda estar en su presencia. Y esto es lo que necesitamos como iglesia hoy más que nunca antes. Y oro para que todos estos líderes y pastores y todos los que nos oyen donde quiera que estén, los que atraviesan diversas circunstancias y confrontan desafíos diferentes, que todos nos arrepintamos, que todos cambiemos. Para que Dios se glorifique en cada uno de nosotros y para que el Señor no remueva de nosotros su presencia. Oro para que el Espíritu Santo continúe hablando a su iglesia y en nuestra nación el Señor nos despierte, porque cada vez más nuestras libertades son quitadas de nosotros. Me pregunto cuántos pastores hablarán y se levantarán. He tomado esta decisión. Aunque me lleven a la cárcel, jamás pararé de hablar de mi Señor y Salvador Jesucristo, y que Dios me dé fuerzas para hacerlo. Y que el Señor me fortalezca. Dice aquí en Ageo, al final del capítulo 1, verso 11, llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová de Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Esto es lo que necesitamos, porque vivimos en medio de una generación que no tiene temor de Dios delante de sus ojos. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Es Dios quien obra. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Vivimos los tiempos de la gran gracia de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, que contrista al Espíritu Santo en medio de nuestras vidas el pecado, porque permitimos cosas que no son de Dios en medio de nuestras vidas: envidia, alucinógenos, alcohol, hurtos, maledicencias, ira, contiendas y muchas más obras de la carne. Dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Sea solo el Señor nuestro temor y nuestro miedo. A Él y solo a Él debemos temer. Y si hay arrepentimiento,
el Señor garantiza su presencia con nosotros. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, pues es Dios quien mueve su espíritu para producir en nosotros los anhelos de Dios y darnos el poder para ejecutarlos. Dios hace su obra por medio de su espíritu cuando nuestras vidas son gobernadas por Él, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, de su plenitud, de su investimiento, de su llenura, porque quiero oír de Dios y ejecutar su voluntad, y les voy a retar y desafiar que cada día hagan la disciplina de pasar tiempo a solas con Dios, tiempo de calidad con Él. Sé que oirán la voz de Dios, sé que oiremos la voz de Dios, que oiremos su palabra y priorizaremos nuestra vida conforme a los planes de Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios manifiesta su presencia. Dios guía su pueblo. ¿Cómo es que hay algunos que luchan tanto y padecen tanto? Él no tiene favoritos. Todos somos sus hijos. Y lo que Él ha hecho por uno lo hará por todos. La diferencia no es con Dios, sino con nosotros. La diferencia no la hace Dios, sino la hacemos nosotros, si buscamos de verdad su rostro y sometemos nuestras vidas a Él o no. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de comunión, de enseñanza, y al venir a tu mesa, Señor, síguenos bendiciendo, como nos has bendecido por todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de los medios, como podemos llegar a ellos. Bendícelos, guárdalos, anímalos, Señor, líbralos del mal, rescátalos para ti, prepáralos para la batalla, con toda la armadura de Dios. Pelea, Señor, nuestras batallas, que seamos parte de tu ejército que si estamos en ti, no será vencido jamás. Bendícenos, Señor, guárdanos en tu nombre, y sigue haciendo tu obra de gracia, amor y misericordia en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a cantar un par de cánticos, alabemos al Señor y después tomamos juntos el pan y la copa. To your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. It's Jesus, I believe. It's Jesus, I belong to. You're the reason that I live, the reason that I see.
Let's all sing this together, church. I will worship. I will worship. Lift your voice, church. I will worship you. Thank you, Jesus. I will worship God. I will worship you. You guys sing just the voices. I will worship. One more time, let's sing I will worship. I will worship. I will worship you. Only think I will worship. I will worship you. Yes, Jesus, I believe. Yes, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Yes, Jesus, I believe in you. Yes, Jesus, I belong to you, Lord. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Paul the Apostle in El apóstol Pablo nos habla escribiendo a los de Corinto. Dice, lo que he recibido del Señor asimismo os lo entrego. Mas antes nos dice que no nos congregamos muchas veces para lo mejor, sino para lo peor, porque he oído, dice él, que hay divisiones en medio de vosotros. Mas estas disensiones son necesarias para que el Señor haga su obra en medio de nosotros. Porque cuando se reúnen a tomar la cena del Señor, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Qué pues? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia del Señor y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio.
Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, escribe el apóstol Pablo. En el aposento alto, el Señor tomando esta última cena con ellos, sabiendo que Judas le traicionaría allí con sus apóstoles, tomando el pan y la copa, sabiendo que va a ir a la cruz. La cruz de Cristo me significa mucho. Mi Salvador se entregó por mí. Allí en Getsemaní, orando en 3 ocasiones: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Rogando al que podía librarle de la muerte. Mas cuando él entendió que no había otro sacrificio, fue por mí, por ti a la cruz, para salvarnos y redimirnos, para perdonarnos. Y allí oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todos nosotros hemos sido llamados a aprender del Señor. No hay grandes hombres, hay hombres que sirven a un Dios grande. Participemos de este pan y esta copa en el nombre del Señor. Tomemos el pan y la copa en su nombre y adorémoslo por lo que Él es, y que nos llene de su Espíritu Santo, que nos inunde de su amor, que si es necesario quebrantarnos y que nos vuelva a ser esas vasijas somos. Adorémosle en espíritu y en verdad. Que continuemos conociendo al Señor con todo nuestro ser, adorándole siempre y buscando su rostro en todo tiempo. Que el Señor les siga bendiciendo hoy y siempre.